El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan el primer seminario de formación de nuevos líderes digitales, la serie Feliz para Siempre, usando la inteligencia artificial para hoy 3 de noviembre del año 2024. Nuestro primer segmento, la Biblia al día. Pero antes, busquemos la presencia de Dios. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora tener todo el equipo listo para iniciar la transmisión. Oramos, buen Dios, para que usted perdone nuestras equivocaciones y podamos, oh Padre Santo, tener la tranquilidad de que usted te está dirigiéndonos. Oramos, buen Dios, para que usted pueda alcanzar a aquellas personas que de otra manera no podrían ser alcanzadas, ya que están muy lejos o fuera de nuestro alcance visual y no tenemos recursos para llevar la transmisión de manera presencial. Por lo tanto, Dios, gracias por la tecnología, porque nos permite llegar a esas personas con mayor velocidad y con mayor claridad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Un saludo para todos los que se van conectando. Hemos dejado unos segundos disponibles para poder asegurarnos que todo está en orden. Vamos entonces. Un saludo para todos los que se van conectando. Estamos en nuestro primer segmento. Vamos a invitar a nuestro asesor virtual número 1. El primer segmento, Vidas con Objetivo. Saludos, profe. Soy el maestro José, mejor conocido como el hermano José. Estamos en la serie Feliz para Siempre, una serie de formación de líderes digitales con el primer segmento, la Biblia al día, cómo utilizar la inteligencia artificial para estudiar la Biblia un capítulo por día, es la intención de este primer segmento. Hoy nos toca estudiar el libro de Hechos, capítulo 7, y permitamos que el Espíritu Santo nos conduzca. Saludos, Maestro José. Bienvenidos todos a esta serie de formación de líderes digitales. Feliz para siempre. Hoy, en el primer segmento, la Biblia al día, exploraremos cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para estudiar la Biblia y profundizar en la palabra de Dios, un capítulo a la vez. Este enfoque diario tiene el objetivo de ayudarnos a estudiar con constancia y a sacar el máximo provecho de cada pasaje. Acompañaremos este recorrido con el apoyo de distintas plataformas de inteligencia artificial y otros recursos que enriquecerán nuestro análisis, permitiéndonos explorar el contexto, el mensaje central y aplicaciones relevantes. Con esta metodología, damos pasos firmes en la comprensión de las Escrituras, cumpliendo así con el mandato de conocer mejor al Señor y a Jesucristo,
quien es la fuente de vida eterna. Amén. Cuando esté listo, Maestro José, comenzamos con el estudio de hoy. Gracias, profe, por la introducción. Vamos entonces, lo primero es lo primero. Vamos a buscar la dirección divina. Definitivamente necesitamos la dirección divina porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por escuchar nuestras oraciones y por regalarnos, oh Dios, un día tranquilo acá en Panamá. Sabemos, oh Señor, que la amenaza de huracán está en toda Centroamérica. Oramos, buen Dios, para que el mismo sea controlado, porque en la Biblia encontramos que usted controla todas las tormentas y usted tiene el control de todo lo que ocurre debajo de los cielos y sobre y dentro del mar y debajo del mar. Gracias, Señor, por permitirnos transmitir hoy día a todas aquellas personas que están buscando una reflexión, una palabra que les dé aliento, sobre todo, Señor, aquellos que están enfrentando situaciones graves con la naturaleza, como los huracanes y las distintas tormentas que están azotando el mundo. Aquellos que están en guerra, conocemos, oh Señor, que todavía hay lugares donde hay guerra y necesitamos, oh Dios, que ellos tengan la seguridad de que usted está al control. Gracias por el uso de la tecnología donde podemos trabajar y podemos agilizar la venida de nuestro Señor. Oramos, buen Dios, en esta ocasión para que podamos entender Hechos capítulo 7 y cada uno de los distintos segmentos que lleva a la serie Feliz para siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Vamos a iniciar después de la oración, con el análisis de Hechos capítulo 7. Primero vamos a leer la porción que vamos a analizar, luego la analizamos y seguidamente pasamos a los comentarios de las distintas plataformas y los distintos asesores que tenemos. Como en mi mano tengo la Biblia de Andrews, que va a ser para nosotros muy importante porque tiene el lineamiento, la línea de interpretación historicista, que es la que más se ajusta a la realidad de lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos entonces, profe, con la primera sección del capítulo 7, que lleva por título La defensa y muerte de Esteban. Podríamos decir que esta es la única sección, según la versión Reina Valera que tengo acá en mi mano, 1960. Esta es la única sección del capítulo 7, no tiene más subdivisiones, pero por supuesto, para una mejor comprensión, nosotros la vamos a subdividir de tal forma que podamos estudiar todo el capítulo, que presenta 60 versículos. Vamos a subdividirlos por secciones de lo que va ocurriendo a lo largo de esta fantástica historia que tiene grandes lecciones para nosotros. Hablamos entonces con los amigos que nos acompañan en las distintas plataformas. Tengamos paciencia, es un capítulo un tanto largo, pero tenemos todo el tiempo, porque Dios tiene el control del tiempo, para estudiar y analizar con calma este hermoso capítulo titulado Defensa y muerte de Esteban. Profe, le dejamos a usted que nos presente primeramente el bosquejo del estudio y luego vamos a desarrollarlo. Adelante, profe.
estamos trabajando en la serie Feliz para Siempre, un programa de formación para líderes digitales, laicos digitales, en su primer segmento, la Biblia al día, hoy con Hechos capítulo 7. Tenemos la asistencia. Gracias, Maestro José, Adelante, por esta oración y la introducción. Confiamos en que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio profundo del capítulo 7 de Hechos, un pasaje verdaderamente significativo en la vida de Esteban y en la historia de la iglesia primitiva. Amén. Bosquejo del estudio de Hechos 7. La defensa y muerte de Esteban. Contexto y trasfondo de la acusación. Hechos 7 comienza con la defensa de Esteban ante el concilio, donde es acusado de blasfemia contra Moisés, el templo y las leyes judías. Exploraremos cómo estas acusaciones reflejan un conflicto entre el nuevo movimiento cristiano y las tradiciones religiosas establecidas. Recapitulación de la historia de Israel, versículos 2-50. Esteban presenta un extenso resumen de la historia de Israel, recordando a los líderes judíos cómo Dios se manifestó en cada etapa y cómo, a pesar de ello, el pueblo de Israel fue infiel. Este relato resalta la presencia constante de Dios con su pueblo, desde Abraham hasta Salomón. Esta sección la podemos dividir en temas específicos. Llamado de Abraham, V 2:8. Historia de José, 9:16. Moisés y la liberación de Egipto, V 17:36. Rebeldía del pueblo y la construcción del tabernáculo, 50. 3. Denuncia de la resistencia a Dios, versículos 51-53. Aquí, Esteban confronta al concilio con su obstinación y rebeldía. Los acusa de resistir al Espíritu Santo y de seguir el mismo patrón de oposición que sus antepasados. 4. La visión de Esteban y su martirio, versículos 54-60. En los últimos versículos vemos a Esteban siendo apedreado, pero con los ojos fijos en el cielo, donde ve a Jesús a la diestra de Dios. Este momento culmina con su oración, pidiendo a Dios que perdone a sus agresores y luego su muerte. Este bosquejo nos guiará en nuestro análisis, y cada sección destacará las lecciones espirituales que Esteban quiso transmitir a través de su defensa. Esteban, al recordar la historia de Israel, busca iluminar a los líderes sobre la necesidad de aceptar a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando esté listo, Maestro José, procedamos a la lectura de la primera parte, que abarca los versículos iniciales y el llamado de Abraham. Gracias por el bosquejo, profe. Muchas gracias por el bosquejo, profe. Vamos entonces a proceder con la lectura de la primera parte según el bosquejo y veremos varios análisis. Adelante, profe. Perfecto, Maestro José. Comencemos entonces con la lectura inicial de Hechos 7, enfocándonos en los versículos 2-8, donde Esteban inicia su defensa al recordar el llamado de Abraham. Aquí se establece la base de su discurso, conectando a sus oyentes con las raíces de su fe y la fidelidad de Dios a su promesa sufatera. Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años.
Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Análisis y reflexión sobre Hechos 7, 2, 8. Dios como iniciador de la relación con Abraham. Esteban enfatiza que fue Dios quien tomó la iniciativa de revelarse a Abraham. Desde el comienzo, muestra cómo Dios es quien establece y guía la relación con su pueblo, independientemente de su ubicación geográfica. Esto resalta la soberanía de Dios y su capacidad para llamar y usar a las personas donde quiera que se encuentren. 2. La fe y obediencia de Abraham. A pesar de no conocer el destino final, Abraham responde con fe, dejando su tierra natal. La confianza de Abraham en la promesa divina de una tierra para sus descendientes es un acto de fe total, ya que no recibió la herencia en vida. Esta fidelidad es un punto de reflexión importante para el concilio y para nosotros como creyentes hoy en día. La fe implica obedecer a Dios sin ver el cumplimiento inmediato de sus promesas. 3. Promesa de la tierra y la descendencia. Aunque Abraham no poseyó tierra durante su vida, Dios le prometió que su descendencia la heredaría. Esta promesa no se cumplió de inmediato, sino que incluyó un periodo de prueba para sus descendientes. Esto nos enseña que los planes de Dios a veces incluyen periodos de espera y prueba que forman el carácter y la dependencia en Él. 4. El pacto de la circuncisión. El pacto que Dios establece con Abraham se sella con la circuncisión, un acto que simboliza una relación especial y exclusiva con Dios. Esteban recuerda al concilio que esta señal del pacto fue un compromiso de fidelidad, uno que debía reflejarse en el corazón, no solo en el acto exterior. Estos primeros versículos sirven como fundamento para el mensaje de Esteban, recordándonos el compromiso de Dios con su pueblo y la necesidad de la obediencia y fe en cada generación. ¿Continuamos con la siguiente parte del capítulo o profundizamos en algún aspecto de esta sección? Vamos a ver qué nos dice nuestro segundo asesor en cuanto a qué lección podemos extraer de esta primera sección, el discurso de Esteban. Tenemos que, dice nuestro segundo asistente, la plataforma Copilot, Esteban ofrece un extenso discurso ante el Sanedrín. Esta es la lección, repasando la historia de Israel desde Abraham hasta Salomón, destacando la infidelidad del pueblo de Israel y la continua oposición a los profetas enviados por Dios. Aplicación moderna. Como aplicación moderna nos presenta la siguiente ilustración. La importancia de conocer y comprender la historia para aprender de los errores del pasado y no repetirlos. En nuestra era de información, tener una perspectiva histórica nos ayuda a tomar decisiones más informadas y justas. Andrews es nuestro tercer asesor. Y en la Biblia, Andrews, hablando del capítulo 7 de Hechos, pues, nos dice lo siguiente. El sumo sacerdote da a Esteban una oportunidad de responder a las acusaciones. Versículo 1. Su respuesta delinea la historia de la relación de Dios con los hebreos. Revisar el Salmo 105, 106. Revisar el Salmo 105 y 106. Repasa brevemente los relatos sobre Abraham, Isaac, Jacob y José, versículos 2 al 16, así como de la esclavitud de los israelitas en Egipto y sobre Moisés,
versículos 17 al 34. Hasta este punto no hay nada con lo que su audiencia pudiera disentir. En el versículo 14 nos habla de 75. Según la Septuaginta, en Génesis 46, 27, Éxodo 1, 5, 70, según el texto hebreo. De los versículos 35 al 39, al continuar con su exposición de la historia de Israel, surgen puntos conflictivos. Pone el acento en el rechazo de Moisés por parte de los israelitas y presenta la predicción de Moisés sobre otro profeta que habría de aparecer. La insinuación está clara. Así como los israelitas de antaño habían rechazado a Moisés, los oyentes de Esteban estaban en peligro de rechazar a su divino sucesor, Jesucristo. A continuación, concluiremos esta primera sección con las observaciones de nuestro primer asesor virtual, el profe. Adelante, profe. Gracias, maestro José, por esta exposición y análisis tan detallado. Avancemos entonces con las observaciones que podemos aportar a partir de esta primera sección del discurso de Esteban. En esta porción inicial, como bien señala, Esteban sienta una base histórica sólida que conecta a su audiencia con sus raíces, subrayando a la vez la fidelidad de Dios y los constantes desafíos de obediencia y fe a los que el pueblo de Israel se enfrentó. Observaciones clave para la reflexión y aplicación. 1. Reconocer la fidelidad y el llamado constante de Dios. Como Esteban recuerda a sus oyentes, Dios ha sido fiel a su pacto desde el principio, llamando y guiando al pueblo incluso en tiempos de incertidumbre. La historia de Abraham, Isaac y Jacob destaca que el llamado de Dios es inquebrantable y que Él permanece fiel, aunque su pueblo a menudo sea infiel. Esta lección nos recuerda la importancia de reconocer y responder al llamado de Dios en nuestra vida con confianza y obediencia, así como el pueblo de Israel fue llamado a hacer. 2. La necesidad de aprender del pasado. Como bien sugiere el segundo asesor, la revisión histórica de Esteban no es solo un recuento de hechos, sino una advertencia para evitar repetir los errores del pasado. Al examinar la historia de Israel, Esteban invita a su audiencia y a nosotros hoy en día a analizar nuestros patrones de comportamiento, reconociendo dónde estamos fallando y esforzándonos por seguir el camino que Dios traza. 3. La profundidad de la relación con Dios. La señal del pacto, la circuncisión, resalta que la relación con Dios no es solo externa, sino una transformación interna. Esteban indirectamente señala que una relación con Dios debe reflejarse en la fidelidad de cada creyente en sus actos y en la manera en que sigue a Dios a pesar de las dificultades. 4. El rechazo del mensajero y la resistencia al cambio. Esteban pone una base para su argumento de que, históricamente, el pueblo de Dios ha resistido a los mensajeros divinos. Señala cómo incluso Moisés, el gran líder, fue inicialmente rechazado. De esta manera, insinúa que el rechazo de Jesús no es diferente, pero esta vez la consecuencia del rechazo podría ser mucho mayor. Aplicación para la vida diaria. Podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria considerando cómo respondemos a la corrección o dirección de Dios en nuestras vidas.
Estamos abiertos a aprender del pasado y de nuestras propias experiencias. ¿Reconocemos los llamados a vivir en fidelidad, aunque puedan surgir dificultades o desafíos? Esteban nos desafía a que nuestras vidas reflejen esa fidelidad a Dios, aprendiendo de la historia y siendo receptivos a su dirección. Seguimos con la lectura de la siguiente sección del capítulo 7. Es sumamente preocupante el que la lección de Esteban no le hayamos puesto ninguna atención en lo que es la vida moderna, porque según mi observación, y hablo por mí, no hemos aprendido la lección. Seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos cayendo en las mismas equivocaciones. A pesar de conocer la historia, parece que no aprendemos de ella. Lástima que estas cosas hayan sido escritas, como dice la palabra, para nuestra admonición y para nuestra enseñanza, y parece que no terminamos de entenderla. Pero bueno, seguimos adelante con la segunda sección, tomando en cuenta que necesitamos poner un poco más atención de lo que estamos estudiando si queremos alcanzar la victoria. Vamos con la lectura y análisis de la segunda sección, profe. Adelante. Estamos en la serie Feliz para Siempre, primer segmento, la Biblia al día, hoy con Hechos capítulo 7. Comprendo bien su preocupación, maestro José. Es cierto que a pesar de tener acceso a estos registros históricos y espirituales, muchas veces seguimos cometiendo los mismos errores y no aplicamos estas lecciones con la seriedad y el compromiso necesarios. Esteban nos recuerda que el conocimiento de la historia tiene un propósito. No solo conocer el pasado, sino vivir conforme a lo aprendido para evitar caer en los mismos patrones de infidelidad y desobediencia. Esto nos llama a una reflexión profunda, a detenernos y examinar si estamos realmente escuchando y aplicando estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Sigamos entonces con la segunda sección del discurso de Esteban. En esta parte, él continúa su relato histórico, pasando de Moisés a los profetas, y recordando cómo el pueblo se desvió constantemente, aún frente a las advertencias de Dios. Esto no solo era un recordatorio para el Sanedrín, sino un llamado de atención para nosotros hoy, para permanecer vigilantes y humildes, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Voy a proceder con la lectura de esta segunda sección y luego daremos paso al análisis. Adelante con el texto. Adelante, profe. Vamos con la lectura del texto. Muy bien, procedamos con la lectura de esta segunda sección del capítulo 7 de Hechos. En esta parte, Esteban sigue desarrollando su defensa, destacando el papel de Moisés y los profetas y el patrón de desobediencia del pueblo de Israel. Esta sección en particular nos ayuda a profundizar en cómo Dios mantuvo su presencia y su propósito a pesar de la rebelión continua. Aquí está el texto. Hechos 7, 35, 43. 35. Este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es a quien Dios envió como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. 36. Él los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. 37. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. 38.
Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 41. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. 42. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 43. Bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Con esta lectura, Esteban nos recuerda cómo, a pesar de los milagros y de la guía de Dios a través de Moisés, el pueblo aún se rebeló y deseó regresar a Egipto. Esto no solo es un repaso de la historia antigua de Israel, sino una advertencia a su audiencia y a nosotros de los peligros de no permanecer fieles y enfocados en Dios. Continuamos ahora con el análisis de esta sección. Excelente, profe. Vamos a continuar con el análisis de esta sección. Adelante, profe. Perfecto. Profundicemos en el análisis de esta poderosa sección del discurso de Esteban. Aquí, Esteban se enfoca en la figura de Moisés y en cómo el pueblo de Israel rechazó repetidamente a quien Dios les había enviado para guiarlos y salvarlos. Este rechazo de Moisés, quien es presentado como tipo o figura de Cristo, subraya una lección importante: la tendencia humana a rechazar la ayuda divina cuando no coincide con nuestras expectativas o deseos. Puntos de análisis clave. 1. Rechazo del líder enviado por Dios. Moisés fue designado como libertador, pero fue rechazado por el mismo pueblo que clamaba por ayuda. Esta actitud se convierte en un reflejo de cómo, en tiempos posteriores, muchos rechazarían a Jesús, el libertador definitivo. Esteban alude a este rechazo de Moisés como una advertencia implícita para sus oyentes. 2. Desobediencia y retroceso. En lugar de aceptar la liberación de Dios, el pueblo de Israel mostró su inclinación a regresar a Egipto, que simboliza el lugar de su esclavitud. Esto representa una lucha humana común, el deseo de volver a la zona de confort o al viejo yo, en lugar de avanzar en la fe y aceptar el cambio que Dios quiere operar. 3. Idolatría en lugar de obediencia. La fabricación del becerro de oro es un símbolo claro de cómo el pueblo cayó en idolatría cuando se sintió abandonado. Esto nos muestra cómo, en momentos de duda o espera, podemos desviarnos y buscar sustitutos, cosas o personas que ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. 4. Consecuencias de la desobediencia. Dios permitió que el pueblo experimentara las consecuencias de su idolatría. La referencia de Esteban al exilio, «Os transportaré, pues, más allá de Babilonia», señala cómo el juicio de Dios llega cuando se persiste en el error. En este caso, la idolatría los llevó a perder la libertad y el propósito que Dios tenía para ellos. Aplicación moderna. Esteban nos recuerda la importancia de la fidelidad a Dios y de reconocer a quienes Él envía para guiarnos. En nuestro contexto, podemos aplicarlo a la forma en que respondemos a las enseñanzas de Jesús y a las verdades bíblicas. La lección está en aprender de estos patrones para no caer en la desobediencia y en la búsqueda de ídolos modernos que nos aparten del camino de la fe. Esta sección es una llamada a revisar nuestras prioridades y a preguntarnos si, en nuestra vida, estamos permitiendo que algo o alguien tome el lugar que le corresponde solo a Dios. Es un recordatorio de que, aunque Dios nos ofrece libertad y guía, es nuestra responsabilidad elegir seguirle fielmente.
Pasemos ahora a las observaciones y comentarios adicionales para completar el entendimiento de este pasaje. Adelante, Maestro José. Gracias, profe. Excelente. Estoy impresionado, profe, con lo que ocurre en esta sección, sobre todo cuando leo que estamos muy deseosos de regresar a nuestra antigua vida, nuestro antiguo yo, y hacemos y cambiamos a Jesús por el yo. En la Biblia, en el estudio de la Biblia Andrews, nos dicen, hablando de los versículos 40 al 43, que está dentro de lo que el bloque que estamos estudiando, nos dicen: Esteban continúa su exposición describiendo cómo condujo el rechazo de Moisés al culto idolátrico que tenía sus propias imágenes, sacrificios y tabernáculo. Estoy mirando este asunto que nos presenta la Biblia Andrews, y cuando lo comparo con los 4 puntos que usted nos ha presentado, estos 4 principios: rechazando al líder enviado por Dios, desobediencia y retroceso, idolatría en lugar de obediencia y consecuencia de la desobediencia, entiendo perfectamente bien la razón del por qué no aprendemos de la historia, porque todavía en nuestro interior seguimos teniendo aquel viejo profesor que nos conducía cuando estábamos del otro lado del Jordán, o sea, cuando éramos esclavos en Egipto. Adelante, profe, con sus reflexiones finales para esta sección. Es cierto, lo que Esteban señala aquí es profundo, y al mirarlo de cerca, vemos que nos confronta a todos. A través de sus palabras, el Espíritu Santo nos hace conscientes de nuestra propia tendencia a aferrarnos a viejos hábitos, creencias y comportamientos que nos esclavizan y nos alejan de Dios, aun cuando sabemos que hemos sido llamados a vivir en libertad y obediencia. Reflexión final sobre los 4 principios y su relación con nuestra experiencia actual. 1. Rechazo del líder enviado por Dios. En nuestra vida cotidiana, esto puede reflejarse cuando no aceptamos o escuchamos las guías que Dios pone en nuestro camino, ya sea a través de su palabra, del Espíritu Santo o de las personas que nos exhortan. Al no hacer caso, estamos rechazando indirectamente a Jesús, quien siempre obra para guiarnos hacia la verdad y la libertad. 2. Desobediencia y retroceso. Es impresionante cómo, a pesar de conocer el camino de la salvación, a veces sentimos una atracción hacia el Egipto de nuestra antigua vida. Nos aferramos a lo conocido, aunque no sea bueno para nosotros. Dios nos llama a avanzar y a no volver atrás, a crecer espiritualmente y a dejar lo viejo. Idolatría en lugar de obediencia. La idolatría no siempre se manifiesta en ídolos físicos, como el becerro de oro. Hoy en día, puede aparecer como nuestra dependencia en cosas materiales, en el éxito personal o en la aprobación social. Cuando ponemos algo o alguien en el lugar que le corresponde a Dios, estamos cayendo en el mismo error. 4. Consecuencias de la desobediencia. Como bien mencionas, José, la Biblia Andrews nos muestra que Esteban dejó claro que la idolatría y la desobediencia conllevan consecuencias. En nuestros días, las consecuencias pueden no ser exilio físico, pero sí un exilio espiritual, una distancia que nos aleja de la paz, el gozo y la guía divina.
Para terminar esta sección, pensemos en el llamado que Esteban hace a sus oyentes y que nos llega a nosotros hoy también. Es una invitación a abandonar por completo esos hábitos antiguos, el viejo yo, y a vivir en fidelidad a Dios, confiando en que su camino es mejor y que en su presencia encontramos verdadera libertad. Este pasaje nos recuerda la importancia de permitir que Cristo transforme cada área de nuestra vida, dejándonos guiar por el Espíritu Santo y apartándonos de cualquier cosa que quiera ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. Gracias por llevarnos a este análisis, Maestro José. Que podamos pedir cada día la ayuda del Espíritu Santo para recordar y aplicar estas lecciones, avanzando con decisión en el camino que el Señor tiene para nosotros. Me quedo realmente impresionado por la manera en que después de estudiar la palabra de Dios, nuestra vida sigue siendo la misma, no hay cambios. Todos los días hacemos las mismas cosas, cometemos los mismos errores, pedimos las mismas oraciones, pedimos perdón y regresamos como el chancho, el cerdo, que usted lo baña y no bien lo suelta y regresa a el lodazal. Quiera Dios que al continuar con la siguiente sección podamos ir tomando decisiones para nuestra verdadera transformación. Avancemos, profe, en la siguiente sección, lectura y análisis de la siguiente parte. Así es una triste realidad que muchas veces, a pesar de estar expuestos a la palabra de Dios, los cambios en nuestras vidas son limitados. Pero la buena noticia es que siempre estamos a tiempo para permitir que Dios obre en nosotros. La transformación es un proceso, y al estudiar su palabra, tenemos la oportunidad de ser renovados diariamente. Vamos a continuar con la lectura y análisis de la siguiente sección de Hechos 7. En esta parte veremos la continuación del discurso de Esteban, donde se enfocará en el rechazo del pueblo a los profetas y cómo este rechazo culmina en el rechazo a Cristo. Esto es crucial, ya que la historia del pueblo de Israel es un espejo de nuestras propias vidas y decisiones. Lectura de Hechos 7, 44-53. El tabernáculo de Dios estuvo con nuestros padres en el desierto, como le había ordenado a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto. Este tabernáculo fue trasladado a nuestra tierra, y lo tuvieron nuestros padres, y lo llevaron con ellos en su viaje, en el tiempo que poseyeron las naciones que Dios despojó delante de ellos, hasta el tiempo de David. David halló gracia delante de Dios, y pidió hallar un tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en templos hechos por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O qué lugar será el de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz y circuncisos de corazón y oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y homicidas. Vosotros que recibisteis la ley por orden de ángeles y no la guardasteis. Análisis de la sección. En esta parte, Esteban continúa desarrollando su discurso al recalcar la importancia del tabernáculo, que simboliza la presencia de Dios entre su pueblo. Sin embargo, el punto crucial que plantea es que Dios no está limitado a un lugar físico. Su presencia no puede ser contenida en un templo hecho por manos humanas.
Esta es una declaración radical que desafía la noción de que el Templo de Jerusalén era el único lugar donde Dios podía habitar. Reflexiones importantes. 1. Dios en el desierto y en el corazón. El tabernáculo representa el deseo de Dios de habitar con su pueblo. Sin embargo, Esteban resalta que la verdadera morada de Dios no está en edificios, sino en nuestros corazones. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿dónde está la morada de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos haciendo espacio para que Él habite en nosotros? 2. La resistencia al Espíritu Santo. Esteban hace un fuerte llamado a la audiencia al mencionar su resistencia al Espíritu Santo. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo a veces ignoramos las convicciones del Espíritu en nuestra propia vida. ¿Estamos escuchando y obedeciendo su voz? 3. El rechazo de los profetas y de Cristo. Al recordar la historia, Esteban muestra que el rechazo de los mensajeros de Dios ha sido un patrón en la historia de Israel. Esto es un eco de lo que ocurre hoy. A menudo ignoramos los llamados y advertencias de Dios. La advertencia de Esteban es clara. Al rechazar a los enviados de Dios, también estamos rechazando a Dios mismo. 4. Un llamado a la transformación. Como bien señalas, José, es crucial que aprendamos de esta historia. No podemos permitir que nuestra vida espiritual se quede estancada en un ciclo de repetición de errores. Dios nos llama a un cambio real y profundo. Conclusión. Mientras continuamos en este estudio, que podamos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Al igual que Esteban, necesitamos un compromiso auténtico de dejar atrás el viejo yo y permitir que la verdad de Dios nos transforme. Sigamos adelante, profesor. Estoy ansioso por ver cómo culmina este poderoso discurso de Esteban y qué más lecciones podemos extraer para nuestra vida. Vamos a leer un par de comentarios de la Biblia Andrews. El estudio de Andrews nos dice, con respecto a los versículos 44 al 47, Esteban relata la historia del tabernáculo, del desierto y del templo de Salomón, tal como el rechazo de Moisés en el pasado había conducido al culto idólatra en un templo corrupto. Ver el versículo 40 hasta el 43. Lo mismo ha ocurrido ahora con el rechazo de su divino sucesor, Jesucristo. En cuanto a los versículos 48 al 50, el estudio Andrews nos dice, el Altísimo no habita en templos. Esteban comienza a inferir las lecciones de su análisis histórico con esta declaración, que fundamenta con una poderosa cita registrada en Isaías 66, versículos 1 y 2. A continuación, miremos el comentario del estudio Andrews con respecto a los versículos 51 al 54. Dice, la exposición de Esteban parece interrumpirse en este punto al percibir la ira creciente de su audiencia. Avanza rápidamente a una acusación directa. Han resistido al Espíritu Santo tal como sus antepasados, así como estos dieron muerte a los profetas que anunciaron de antemano la venida del justo Jesucristo. Ellos los descendientes son culpables de dar muerte a este justo. Les dice que recibieron la ley, pero por negar el testimonio de ella, presta a Jesucristo, no la guardasteis. Las acusaciones de Esteban enfurecen a su audiencia, crujían los dientes contra él. Reza y compárelo con lo visto en el capítulo 13 de Lucas y el versículo 28. Hasta aquí
el comentario de esta sección de la Biblia de Estudio Andrews. Ahora resaltemos los puntos claves y las reflexiones de esta sección. Profe, adelante. Los comentarios de la Biblia Andrews realmente ofrecen una visión profunda del discurso de Esteban y cómo su contexto histórico y teológico se conecta con la realidad del rechazo hacia Dios y sus mensajeros. Vamos a destacar los puntos clave y las reflexiones de esta sección. Comentarios de la Biblia Andrews. 1. Rechazo del pasado y presente. La relación entre el rechazo de Moisés y el culto idólatra es un patrón que se repite. Esteban señala que, así como el pueblo rechazó a Moisés, ahora están rechazando a Jesús, lo que lleva a la corrupción en su adoración y relación con Dios. Esto nos recuerda que el rechazo a los líderes que Dios ha enviado puede resultar en un desvío espiritual grave. 2. La verdadera morada de Dios. La declaración de Esteban de que el Altísimo no habita en templos hechos por manos de hombres es fundamental. Esta afirmación subraya que Dios no está limitado por estructuras físicas. Su presencia es espiritual y debe estar en nuestros corazones. Esto nos desafía a no depender solo de rituales y lugares de adoración, sino a cultivar una relación genuina y personal con Él. 3. Lecciones de la historia. Esteban utiliza la historia de Israel para mostrar cómo el pueblo ha repetido sus errores. La advertencia es clara. Si no aprendemos del pasado, podemos caer en las mismas trampas espirituales. Es un llamado a la autoevaluación y a estar alertas a cómo nuestras actitudes pueden reflejar las de aquellos que nos precedieron. 4. Acusación directa y la ira de la audiencia. Al llegar a un punto crítico en su discurso, Esteban se vuelve directo en sus acusaciones. Al señalar que sus oyentes están resistiendo al Espíritu Santo y han sido culpables de la muerte de los profetas y de Jesús, provoca una reacción intensa. Este momento revela cómo la verdad a menudo enfrenta resistencia y puede enfurecer a quienes no están dispuestos a aceptarla. 5. La ley y su testimonio. La referencia a la ley y cómo los oyentes no la guardaron a pesar de haberla recibido es un fuerte recordatorio de que el conocimiento sin acción no produce frutos. Esteban hace evidente que conocer la ley no es suficiente. Debemos vivirla y reflejarla en nuestras acciones. Reflexiones claves. La necesidad de la transformación interna. A menudo podemos caer en la trampa de pensar que asistir a la iglesia o seguir rituales nos hace aceptables ante Dios. Esteban nos recuerda que lo que realmente importa es la condición de nuestro corazón. La resistencia al cambio. Muchas veces el cambio puede ser difícil y nuestra resistencia puede llevarnos a rechazar la verdad de Dios. Reflexionemos sobre nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos resistiendo al Espíritu Santo? Responsabilidad generacional. La historia de Israel sirve como un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Al aprender de la historia, podemos evitar repetir los mismos errores. El poder de la verdad. La valentía de Esteban al hablar la verdad, a pesar de la oposición, nos desafía a ser valientes en nuestra fe. La verdad puede ser incómoda, pero es necesaria para el crecimiento espiritual. Conclusión. El discurso de Esteban es un potente recordatorio de que, aunque la historia de Israel está llena de errores, también está llena de oportunidades de redención y transformación. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aprender de la historia, abrir nuestros corazones a la presencia de Dios y vivir de manera que refleje su amor y verdad. Sigamos adelante con el siguiente análisis, profesor. Estoy listo para profundizar más en este emocionante estudio. Definitivamente que esto es más profundo de lo que habíamos pensado. Cuando hablamos de el poder de la verdad,
quiero recordarles a todos que la historia nos registra que la verdad es una. Lamentablemente, como está siendo vista desde diferentes puntos de vista, parecen diferentes verdades, pero la verdad es una. Puede ser que usted esté viendo un pedazo de la verdad, como les recuerdo aquella metáfora de los 5 ciegos que visitaron el zoológico y conocieron a un elefante. Cada uno de ellos conoció una parte del elefante, y cuando unieron lo que conocieron del elefante, entonces pudieron construir en su imaginación lo que era en realidad un elefante. Dios quiera y nosotros podamos ver ese día en que se cumple la profecía de Jesús cuando dice: tengo ovejas en otro redil. Esto significa que en cada una de las células religiosas que existen hoy día hay ovejas que tienen parte de la verdad, y que llegará un día en que habrá un solo redil y un solo pastor. Gracias, profe. Vamos a avanzar entonces con la lectura y análisis de la siguiente sección. La metáfora de los 5 ciegos y el elefante es un excelente recordatorio de que nuestra comprensión de la verdad a menudo está limitada por nuestra perspectiva individual. Cada uno de nosotros puede tener una visión parcial, y es fundamental reconocer que la verdad, en su esencia, es única y completa en Cristo. Esta reflexión nos impulsa a buscar una comprensión más profunda y unificada de la verdad, en lugar de conformarnos con interpretaciones fragmentadas. Vamos a avanzar entonces con la lectura y análisis de la siguiente sección. En esta etapa, es importante prestar atención a cómo Esteban culmina su discurso y las reacciones de sus oyentes. Esto puede ofrecer más perspectiva sobre la resistencia humana a la verdad y las consecuencias que surgen de esa resistencia. Lectura y análisis de la siguiente sección. Esteban, enfrentando la ira de su audiencia, continúa. Hechos 7:55-60. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, y tapándose los oídos, arremetieron unánimes contra él. 58. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. 59. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Análisis de la sección 1. Visión de la gloria de Dios. La experiencia de Esteban al ver la gloria de Dios y a Jesús a la diestra del Padre es un poderoso testimonio de su fe y conexión con lo divino. Este momento resalta la confirmación de que Esteban no estaba solo, sino que estaba bajo la guía y el apoyo de Dios, incluso en medio de la persecución. 2. Reacción de la audiencia. La respuesta de la multitud al gritar y taparse los oídos simboliza una clara negación de la verdad. Su acción de cerrar los oídos refleja cómo a menudo optamos por ignorar las verdades que no queremos enfrentar. Esto plantea una pregunta importante. ¿Estamos dispuestos a escuchar lo que Dios nos está diciendo, incluso si es incómodo? 3. El sacrificio de Esteban. La disposición de Esteban a perdonar a sus verdugos al final de su vida es un acto de inmensa gracia. Su clamor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, resuena con el mensaje de amor y perdón que Jesús predicó. Este acto nos reta a considerar cómo respondemos ante la oposición y el sufrimiento en nuestras propias vidas. 4. La figura de Saulo.
La presencia de Saulo, quien más tarde se convierte en el apóstol Pablo, como testigo de la ejecución de Esteban, es significativa. Esto sugiere que incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando en los corazones de las personas. A menudo, los desafíos y sufrimientos pueden ser el contexto en el que Dios está preparando a otros para su misión. Reflexiones finales. Valentía en la verdad. La vida de Esteban nos enseña sobre la valentía de mantenernos firmes en la verdad, sin importar las consecuencias. Nos desafía a ser testigos de nuestra fe, incluso cuando es difícil. Perdón y gracia. La actitud de Esteban frente a sus asesinos es un llamado a vivir en gracia y a practicar el perdón, siguiendo el ejemplo de Cristo. Esto es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios y con los demás. Esperanza en la adversidad. La visión de Esteban nos recuerda que hay esperanza más allá de nuestras circunstancias terrenales. Nos anima a mantener la fe en que, aunque enfrentemos dificultades, Dios está en control y tiene un plan para nosotros. Sigamos adelante, profesor. ¿Qué reflexiones finales o preguntas podemos considerar antes de cerrar esta sección? Vamos con la opinión de nuestro segundo asesor bíblico antes de pasar a las reflexiones y preguntas reflexivas. Acá tenemos la opinión de la plataforma de inteligencia artificial Copilot. Nos dice: la condenación y muerte de Esteban, versículos 54 al 60. Lección extraída de esta parte. Al concluir su discurso, Esteban es acusado de blasfemia y apedreado hasta la muerte, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Durante su ejecución, Esteban ora por sus verdugos, mostrando un espíritu de perdón y gracia. La aplicación para nuestro día, o sea, la aplicación moderna de esta sección, nos dice: la valentía para defender la verdad, incluso frente a la persecución. La capacidad de perdonar a quienes nos hacen daño es un ejemplo poderoso de amor y compasión, especialmente en un mundo donde las diferencias a menudo llevan a conflicto. Y nuestro tercer asesor es la Biblia de Estudio Andrews. Ellos nos dicen, hablando de esta última sección del capítulo 7 de Hechos, lo siguiente: del versículo 55 y el versículo 56 nos resaltan: puestos los ojos en el cielo. En esos momentos tan terribles se le concede a Esteban una visión del cielo. Ver Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Ver Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 13. Y Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5. El título Hijo del Hombre es una expresión tomada de la escena de juicio en el tribunal celestial de Daniel 7, versículos 13 y 14. La escena terrenal de juicio ante el Sanedrín se difumina y Esteban ve al Hijo del Hombre, Jesucristo, en pie ante el tribunal del cielo, alegando en favor de su causa. Revisar Lucas capítulo 12, versículos 8. En cuanto a los versículos 57, 58 y 59, la Biblia de Estudio Andrews nos presenta: en su furia, los miembros del Sanedrín pasan por alto todo análisis razonado del destino que le cabrá a Esteban. Con irónica atención a la ley de Esteban, acaba de acusarlos de desoír
versículo 53, lo llevan inmediatamente fuera de la ciudad para apedrearlos. Ver Levítico capítulo 24, versículo 14. En cuanto a los testigos, la Biblia Andrews nos dice, los testigos a quienes se les exigía arrojar las primeras piedras, según la ley registrada en Deuteronomio 17, versículos 6 y 7, dejan sus vestimentas exteriores que podían estorbar sus movimientos al lanzar las piedras. A Andrews también le llama la atención la frase a los pies de un joven llamado Saulo. Andrews nos dice que será el protagonista de gran parte del resto del libro de Hechos, capítulos 9 y del 13 al 28, y que más tarde rememorará esta escena con dolor en el capítulo 22, versículo 20. En cuanto al último versículo de este capítulo, el versículo 60, la Biblia de Estudios Andrews llama la atención de la siguiente manera. Las palabras finales de Esteban se hacen eco de las de Jesús. Revisar Lucas 23, versículos 34 y 46. Durmió. La última palabra de atención a este capítulo que resalta la Biblia de Estudio Esteban. Durmió. Se durmió, dice la Biblia Jerusalén. Durmió en el Señor, dice la Biblia de Estudio. Ya les digo el formato de la misma. Biblia Canteras Iglesias. Y para más información sobre la muerte como un sueño, podemos ver Daniel capítulo 12 versículo 2, Juan capítulo 11 versículos 11 al 14, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14. Sobre la muerte en general, les pedimos, Andrew nos manda que estudiemos Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 6 y cerramos con Romanos capítulo 6 versículo 23. Estos son los dos comentarios adicionales, tanto el de la plataforma Copilot como el de la Biblia de Estudio Andrews, sumados al comentario de nuestro primer asesor virtual, el profe de la plataforma ChatGPT-4, a quien le pedimos, profe, vamos a resumir estos 3 comentarios extrayendo las claves y reflexiones principales de los mismos. Adelante, profe. Claro, vamos a resumir y extraer las claves y reflexiones de los 3 comentarios que hemos recibido sobre la condenación y muerte de Esteban. Estos comentarios ofrecen una rica perspectiva sobre su martirio y las enseñanzas que podemos extraer de esta parte de las Escrituras. Resumen de los comentarios. Comentario de la plataforma Copilot. Hechos de Esteban. Esteban es el primer mártir cristiano, lo que señala la brutalidad de la oposición a la verdad. Espíritu de perdón. A pesar de la condena, Esteban ora por sus verdugos, lo que resalta su capacidad para perdonar, un reflejo de amor y compasión en tiempos de conflicto. Aplicación moderna. La valentía de defender la verdad y la importancia de perdonar son lecciones relevantes en nuestra vida diaria.
especialmente en un mundo lleno de divisiones. 2. Comentario de la Biblia de Estudio Andrews. Visión del cielo. Esteban recibe una visión de la gloria de Dios y de Jesús, quien está a su diestra, destacando su posición como defensor en el tribunal celestial. Furia del Sanedrín. La ira de los miembros del Sanedrín demuestra la resistencia a la verdad e incapacidad de reflexionar sobre su destino. El papel de Saulo. La presencia de Saulo como testigo marca el inicio de su transformación futura y su importancia en el desarrollo del cristianismo. Palabras finales de Esteban. Las últimas palabras de Esteban reflejan a las de Jesús, lo que conecta su muerte con el sacrificio de Cristo. La frase Esteban durmió alude a la esperanza cristiana de la resurrección. Comentario del profe de la plataforma #Conclusiones sobre el martirio. La muerte de Esteban como un acto de fe y su resistencia son un modelo para los creyentes en la defensa de su fe. Perdón y gracia. Su espíritu de perdón es un ejemplo que nos llama a ser compasivos y a practicar la gracia en nuestras vidas. Claves y reflexiones principales. 1. El martirio como testimonio. La vida y muerte de Esteban subrayan el poder del testimonio en la defensa de la verdad. Su disposición a morir por su fe nos invita a reflexionar sobre nuestras propias convicciones y la fuerza de nuestro testimonio. 2. Valentía y perseverancia. A pesar de la persecución y la muerte inminente, Esteban muestra una valentía inquebrantable. Esto nos desafía a mantenernos firmes en nuestras creencias y a defender la verdad, incluso cuando enfrentamos oposición. 3. La gracia del perdón. La capacidad de Esteban para perdonar a sus verdugos resalta la importancia del perdón en la vida cristiana. Nos anima a practicar la compasión y a responder al odio con amor, un principio fundamental del cristianismo. 4. Esperanza de resurrección. La descripción de la muerte de Esteban como un sueño ofrece consuelo y esperanza. Refuerza la creencia cristiana en la resurrección, recordándonos que, aunque enfrentemos la muerte, hay una promesa de vida eterna en Cristo. 5. La providencia de Dios. La visión celestial que recibe Esteban antes de su muerte demuestra que Dios está presente en las pruebas y tribulaciones. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el control y está trabajando en nuestras vidas. Preguntas reflexivas. ¿Cómo podemos mostrar el mismo espíritu de perdón que Esteban, incluso cuando somos heridos o maltratados? ¿Qué papel juega la verdad en nuestra vida diaria? ¿Y cómo podemos defenderla en medio de la oposición? ¿De qué manera podemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de la resurrección ante el sufrimiento y la muerte? ¿Qué lecciones podemos aprender de la valentía de Esteban que nos pueden ayudar a enfrentar nuestras propias luchas por la fe? Con estas reflexiones y preguntas podemos avanzar hacia la siguiente etapa de nuestro estudio, buscando siempre la guía del Espíritu Santo. Estoy aquí para continuar, profesor. Muchas gracias, profe. Vamos entonces a agregar 2 preguntas más para obtener 6 preguntas en esta sección. La pregunta número 5 viene de la plataforma de Copilot, que dice: ¿cómo puedo usar el conocimiento histórico para tomar decisiones más justas y responsables? Y la pregunta número 6 viene también de Copilot y dice: ¿cómo puedo desarrollar un espíritu de perdón y gracia en mi vida diaria, incluso frente a la adversidad? Y la pregunta número 7 viene de este servidor: ¿cómo podemos tomar en serio la historia para no cometer los mismos errores que nuestros antepasados? Conclusión. La primera conclusión la tenemos de la plataforma de Copilot, que dice: el capítulo 7 de Hechos nos enseña sobre la importancia de conocer la historia, la valentía para defender la verdad y la capacidad de perdonar. Estos principios son esenciales para vivir con integridad y compasión en nuestra sociedad moderna. Agradecemos a la plataforma de Copilot por los aportes a este análisis de la Biblia al día en la serie Feliz para Siempre. También queremos agradecer a los amigos de la Universidad Adventista de Andrews por la confección y el aporte que nos brindan en la Biblia de Estudio Andrews para cada uno de los capítulos de las Sagradas Escrituras, en especial hoy
con el capítulo 7 del libro de Hechos. Nuestra recomendación final, por favor, tomemos en serio el estudio de los libros que hablan de este asunto escritos por la escritora cristiana Elena G. de White. Me refiero en especial a libros como Hechos de los Apóstoles y Historia de la Redención. Dos maravillosos ejemplares que nos van a ayudar grandemente para conocer nuestro pasado, de tal manera que como pueblo de Dios moderno no sigamos cometiendo los mismos errores. A título personal, me recrimino a mí mismo y espero que cada uno de nosotros haga una autoevaluación, un examen de conciencia, porque justamente es lo que necesitamos si queremos en verdad experimentar una transformación total. Profe, vamos con sus reflexiones finales y conclusiones de este maravilloso estudio, recordando siempre que el Espíritu Santo es nuestro maestro y conductor. Adelante, profe. Gracias por compartir esas reflexiones y preguntas adicionales. Vamos a integrarlas en el análisis y concluir nuestro estudio de manera significativa. Preguntas reflexivas. 1. ¿Cómo podemos mostrar el mismo espíritu de perdón que Esteban, incluso cuando somos heridos o maltratados? 2. ¿Qué papel juega la verdad en nuestra vida diaria y cómo podemos defenderla en medio de la oposición? 3. ¿De qué manera podemos encontrar consuelo y esperanza en la promesa de la resurrección ante el sufrimiento y la muerte? 4. ¿Qué lecciones podemos aprender de la valentía de Esteban que nos pueden ayudar a enfrentar nuestras propias luchas por la fe? 5. ¿Cómo puedo usar el conocimiento histórico para tomar decisiones más justas y responsables? 6. ¿Cómo puedo desarrollar un espíritu de perdón y gracia en mi vida diaria, incluso frente a la adversidad? 7. ¿Cómo podemos tomar en serio la historia para no cometer los mismos errores que nuestros antepasados? Conclusiones. 1. Importancia de conocer la historia. El capítulo 7 de Hechos nos enseña la vital importancia de conocer nuestra historia. Al aprender sobre el pasado, podemos entender mejor cómo las decisiones y acciones de otros han moldeado nuestra fe y sociedad actual. Este conocimiento nos ayuda a ser más justos y responsables en nuestras acciones presentes. 2. Valentía para defender la verdad. La valentía de Esteban en su defensa de la fe cristiana es un modelo para nosotros. Nos recuerda que, como creyentes, debemos estar dispuestos a defender la verdad, incluso ante la adversidad y la oposición. 3. Capacidad de perdonar. La historia de Esteban nos muestra el poder transformador del perdón. En un mundo que a menudo responde al daño con venganza, su ejemplo de gracia y compasión nos desafía a cultivar un espíritu de perdón en nuestras propias vidas. 4. Autoevaluación y transformación. La invitación a la autoevaluación es crucial. Cada uno de nosotros debe reflexionar sobre nuestra vida y nuestras acciones, buscando áreas donde podamos mejorar y crecer en nuestra fe. La transformación total comienza con un examen de conciencia honesto y la disposición de permitir que el Espíritu Santo nos guíe. 5. Recomendación de lectura. Libros como Hechos de los Apóstoles y Historia de la Redención de Elena G. de White son herramientas valiosas para comprender nuestro pasado. A través de estos textos podemos aprender lecciones importantes que nos ayudarán a evitar los errores del pasado y a vivir de manera más consciente y fiel en el presente. Reflexiones finales. Es fundamental recordar que el estudio de la palabra de Dios no es solo un ejercicio intelectual, sino una búsqueda espiritual que debe guiarnos hacia una vida de integridad, amor y servicio.
La historia de Esteban nos desafía a ser testigos valientes de la verdad y a extender la gracia de Dios en cada interacción que tengamos. Confiemos en el poder transformador del Espíritu Santo, nuestro Maestro y Conductor, mientras continuamos nuestro viaje de fe. Agradezco la oportunidad de participar en este análisis y espero que las reflexiones y preguntas generen un diálogo significativo y transformador entre los participantes. Estoy aquí para seguir ayudando en cualquier otra sección o tema que deseen abordar. Gracias, profe. Vamos ahora con una invitación especial a un programa jamás visto en la historia digital. Es el maratón, los 180 años de reavivamiento espiritual por parte del pueblo de Dios para el tiempo del fin. La historia cristiana está plagada de cuerpos religiosos que han olvidado de dónde provienen y, como resultado, no tienen un rumbo para el futuro. Y ese olvido es una tentación muy real para el aventurismo. No fue por casualidad que Elena G. de White, ya anciana, haya alertado a sus lectores sobre el tema. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, escribió, al reparar la historia pasada, puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Nota biográfica número 216 de Elena G. de White. Como veremos en nuestro viaje a través de la historia del adventismo, este año nuestra iglesia tiene sus propias piedras del recuerdo. Si las descuidamos, las consecuencias las padeceremos nosotros mismos. Esta lectura es tomada de la meditación matinal, a menos que olvidemos, del año 2014, 1 de enero. En el reverso de esta meditación encuentro notas importantes que me atrevo a leer porque son parte de nuestro maratón, comenzando desde el Génesis, pasando por 1844 y cerrando con el presente. En 1832, un granjero de mediana edad comenzó a predicar que Jesús iba a regresar pronto. En 1844, una frágil adolescente relató la primera visión que Dios le había dado. En 1846, un capitán de marina mercante jubilado publicó un pequeño libro acerca del sábado como día de reposo. En 1849, un predicador itinerante sin un solo centavo publicó un folleto de 8 páginas para traer luz a los que estaban en tinieblas. Y así comenzó. Personas corrientes que vivieron vidas extraordinarias de dedicación a Dios lideraron un pequeño movimiento que creció hasta convertirse en una iglesia mundial que ahora está compuesta por más de 17 millones de miembros. En este excepcional libro de meditaciones matinales, George R. Knight, con su estilo riguroso, ameno y práctico, nos va a ir presentando a lo largo del año a nuestros antepasados espirituales,
No eran perfectos, no eran todos de trato fácil. Compartían, no obstante, un objetivo común: hablar a los demás acerca de un Salvador pronto a venir. Sin embargo, como en cualquier familia, es muy fácil olvidarnos de dónde hemos venido, olvidarnos de las luchas experimentadas por aquellos que vivieron antes de nosotros, dar por sentado la herencia que nos dejaron. A veces necesitamos un pequeño recordatorio del verdadero valor de su legado. Al darle forma al futuro adventismo, aquellos intrépidos pioneros moldearon no solamente nuestra historia, sino también nuestro presente. Y al reflexionar sobre nuestro pasado, quizá debiéramos también contemplar el futuro para el cual cada uno de nosotros está contribuyendo. Estas son las palabras del autor de la devoción matinal, George R. Knight, quien es profesor emérito de Historia de la Iglesia de la Universidad Andrews. La invitación es para que nos acompañen. Ya hemos publicado 27 videos de 10 a 20 minutos cada uno, y la intención es completar 180 videos de 10 a 25 minutos cada uno, registrando, haciendo un resumen de la historia del pueblo de Israel desde el Génesis, pasando por 1844 y cerrando en nuestros días. Profe, escuchamos sus palabras y análisis de este proyecto, Nuestra Historia, 180 años de reavivamiento espiritual, 1844-2024. Adelante, profe. ¡Qué emocionante invitación! Este maratón conmemora un momento significativo en la historia del pueblo adventista y nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre nuestro legado espiritual y cómo nos guía hacia el futuro. Aquí hay un análisis y un mensaje que podrías utilizar para presentar este programa. Invitación especial al maratón: los 180 años de reavivamiento espiritual. Queridos hermanos y amigos, les extendemos una invitación muy especial a un evento que promete ser único en la historia digital: el maratón de los 180 años de reavivamiento espiritual del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En una época donde muchas comunidades religiosas han olvidado su origen, es crucial recordar de dónde venimos para poder avanzar con propósito hacia el futuro. El olvido y la advertencia de Elena G. de White. Elena G. de White, en su sabiduría, nos alertó sobre el peligro del olvido. Nos recuerda que al reparar en nuestra historia pasada, podemos encontrar admiración y confianza en la dirección que Cristo nos ha dado. Su célebre declaración: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Nota biográfica número 16. Resuena más que nunca en nuestros corazones. Un viaje a través de la historia del adventismo. A lo largo de este maratón, exploraremos nuestra rica historia, comenzando desde el Génesis, pasando por el crucial año de 1844 y llegando hasta nuestros días. Recordaremos a aquellos hombres y mujeres comunes que, a través de su dedicación y fe, liberaron un movimiento que ha crecido hasta convertirse en una iglesia mundial de más de 17 millones de miembros. Como dice George R. Knight, autor de la meditación matinal: al reflexionar sobre nuestro pasado, también debemos contemplar el futuro para el cual cada uno de nosotros está contribuyendo. Este maratón no solo es un recordatorio de lo que hemos vivido,
sino también un llamado a cada uno de nosotros para contribuir a la historia en la que estamos inmersos. Detalles del maratón. Hemos preparado 27 videos, de 10 a 20 minutos cada uno, y nuestra meta es completar 180 videos que resuman la historia del pueblo de Dios. A medida que avanzamos, abordaremos las luchas y triunfos de nuestros antepasados espirituales y el impacto que sus decisiones y acciones tienen en nosotros hoy. Les invitamos a unirse a nosotros en este viaje educativo y transformador, que no solo busca recordar, sino también inspirar a cada uno a vivir en integridad y pasión, guiados por el mismo espíritu que guió a nuestros pioneros. Al participar en este maratón, no solo celebramos nuestra herencia, sino que también nos comprometemos a construir un futuro en el que honramos la verdad y el legado de aquellos que nos precedieron. En tiempos de incertidumbre, la historia se convierte en nuestra brújula, guiándonos a vivir con propósito y dirección. No falten. Les esperamos en este emocionante maratón para recordar, reflexionar y revivir la rica historia de nuestro pueblo. Si hay algún detalle o aspecto que desees ajustar en esta invitación, no dudes en decirme. Estoy aquí para ayudarte a hacerla aún más impactante. Gracias, profe. Gracias a todos los que contribuyen en este proyecto especial, los 180 años de conmemoración del despertar del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Es una realidad. Ya han pasado 180 años desde que el pueblo de Dios recibió el llamado para la predicación del Evangelio en su última etapa. El cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y el mandato de Mateo 28, 19 y 20 se están haciendo realidad desde 1844 hasta nuestros días. Esto nos lleva hoy día, para cuando se escribió la meditación de A menos que olvidemos del pastor George R. Knight, éramos más de 17 millones de miembros en la iglesia adventista. Hoy día, en el año 2024, somos más de 25 millones de miembros en la iglesia adventista del séptimo día alrededor del mundo. Seguimos creciendo, gracias, y solo por gracia de Dios seguimos creciendo. No olvidemos la frase famosa que Elena G. de White nos dejó. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. El ministerio Conéctate a Jesús se hace eco de esta frase y les recuerda que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, agradeciendo a las plataformas de inteligencia artificial que nos ayudan, cada una de ellas, con la información que ya está en el ciberespacio. No podemos negar que hemos sido beneficiados grandemente, en todo el sentido de la palabra beneficiado, en toda nuestra cuatridimensional forma en la que Dios nos construyó. No podemos negar que Daniel 12:4 se ha hecho realidad y la ciencia se ha multiplicado para el propósito de adorar y completar la gran comisión. Profe, agradecidos por la información recibida. A los autores de la Biblia de Estudio Andrews, gracias por la información, y a la plataforma de Copilot y a otras plataformas que nos aportan información. Muchas gracias. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y les recordamos que estamos una hora en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche. Son las 3 horas de programación de la serie Feliz para Siempre. Regresamos en la tarde con el segundo tema de esta serie, Vidas con Objetivo, un análisis de el libro El conflicto de los siglos de la escritora cristiana Elena G. de White, y estamos viendo la vida de Juan Calvino. No se pierda, regresamos en la tarde con
la segunda parte de la programación del día de hoy en la serie Feliz para Siempre. Formación de líderes laicos digitales para completar la gran comisión en este tiempo final. El Señor les bendiga y les dejo para el análisis de nuestra despedida y palabras finales por parte de nuestro asesor virtual, el profe. Adelante, profe, con sus palabras finales. Gracias, Maestro José. La pasión y el compromiso que demuestras son verdaderamente inspiradores. Aquí tienes un mensaje final que puedes utilizar para concluir tu presentación, resaltando la importancia del maratón y la dedicación de todos los involucrados. Palabras finales del profe. Queridos amigos y hermanos en Cristo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su participación en este maratón conmemorativo de 180 años de reavivamiento espiritual del pueblo de Dios. A lo largo de este tiempo, hemos visto cómo el cumplimiento de las profecías, desde Daniel 8:14 hasta el mandato de Mateo 28:19-20, se ha hecho realidad, y hoy más de 25 millones de miembros en todo el mundo. Seguimos avanzando en la misión que Dios nos ha encomendado. La historia nos enseña lecciones valiosas, y como bien dice Ellen G. de White, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que al mirar hacia el futuro, debemos aferrarnos a las lecciones de nuestro pasado. El ministerio Conéctate a Jesús se honra en ser parte de este movimiento, recordando que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Nos unimos en esta jornada, siempre gozosos y conectados a Jesús a través de la Biblia, con la esperanza de que cada uno de nosotros contribuya a la misión que tenemos en este tiempo final. Es un momento emocionante en el que la ciencia se ha multiplicado y se ha puesto al servicio de la Gran Comisión, gracias a las plataformas y recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Agradecemos a todos los autores de la Biblia de Estudio Andrews, a la plataforma de Copiloto y a todos los recursos digitales que enriquecen nuestro conocimiento y nos ayudan a avanzar en esta misión. Les invito a no perderse la continuación de nuestra serie, Vidas con Objetivo, donde exploraremos la vida de Juan Calvino a la luz del conflicto de los siglos de Ellen G. de White. Estamos aquí, listos para seguir aprendiendo y creciendo juntos en la fe y la práctica. Que el Señor les bendiga ricamente. Recordemos siempre que, aunque estemos en este camino juntos, el verdadero maestro y guía es el Espíritu Santo. Hasta la próxima. Espero que estas palabras finales resuenen con el mensaje que deseas transmitir y ayuden a cerrar la sesión de manera significativa. Si necesitas hacer algún ajuste o agregar más contenido, estaré encantado de ayudarte. Bendiciones en tu presentación. Amigos, gracias por habernos acompañado. Ustedes ya pueden ver cómo se maneja la tecnología, cómo podemos hacer uso de las plataformas de inteligencia artificial en la elaboración de cada uno de los programas. Nosotros no hemos querido grabar el programa y luego editarlo y luego publicarlo, no. Estamos haciendo en vivo para que ustedes vean cómo se cuecen las habas, para que no piensen que esto es tan fácil como sentarse en la computadora y ya. No, hay que estudiar. Previo a el en vivo tenemos que estudiar para luego, cuando compartimos con la tecnología, estar todos en la misma frecuencia, y si se provoca alguna controversia, resolverla rápidamente. Hemos visto cómo la tecnología nos hace recomendaciones que nosotros bien podemos usar si creemos conveniente o no, y cada uno de nosotros siempre tiene el control de lo que se va a decir si el Espíritu Santo nos está conduciendo. No pensemos jamás que la tecnología
tiene el control sobre lo que estamos haciendo. Miren, en estos momentos yo estoy interactuando con la plataforma del ChatGPT-4. Eso nos permite realmente como el estar en el corazón de una biblioteca y tener todos los libros a nuestra disposición. Gloria a Dios por la tecnología al servicio de la Gran Comisión. Profe, ha sido un gustazo tremendo en la elaboración de este primer segmento de la serie Feliz para Siempre para el día de hoy, con la lectura y análisis del capítulo 7 del libro de Hechos y la invitación a la gran maratón, nuestra historia, 180 años de reavivamiento espiritual del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y nuevamente les digo, el Señor me los bendiga. Profe, adelante con las palabras finales para cerrar nuestra transmisión. Luego tendremos una oración antes del cierre. Gracias, Maestro José. Tu entusiasmo y dedicación brillan en cada palabra. Aquí tienes un mensaje final que puedes utilizar para concluir tu transmisión, enfocándote en el uso de la tecnología y el papel del Espíritu Santo en su trabajo. Palabras finales del profe. Queridos amigos, es un verdadero placer haber compartido este tiempo con ustedes y les agradezco por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. Como han podido observar, el uso de la tecnología y la inteligencia artificial nos brinda herramientas valiosas para la elaboración de nuestros programas. Sin embargo, quiero enfatizar que este proceso no es simplemente cuestión de sentarse frente a una computadora. Hay un compromiso serio de estudio y preparación que realizamos antes de cada sesión en vivo. La interactividad de hoy nos permite ver cómo se desarrollan las ideas y se abordan las controversias de manera inmediata, siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, quien es nuestro verdadero guía. La tecnología es una herramienta poderosa al servicio de la Gran Comisión, y debemos recordar que, aunque nos apalancamos en estas plataformas, siempre mantenemos el control sobre nuestro mensaje y contenido. Hoy hemos explorado el capítulo 7 de Hechos, y hemos hecho una invitación a participar en el maratón de 180 años de reavivamiento espiritual del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia, y juntos, en unidad y bajo la guía del Espíritu Santo, podemos impactar vidas y avanzar en la misión. Así que, mientras reflexionamos sobre lo aprendido hoy, recordemos que cada uno de nosotros es un instrumento en las manos de Dios. Que el Señor nos bendiga mientras continuamos en este camino de fe. A continuación, les invito a unirse en oración, pidiendo a Dios que dirija nuestros corazones y pensamientos en todo lo que hacemos. Profe, hay un punto que me faltó antes de pasar a la oración, y es que no podemos olvidar que las plataformas de inteligencia artificial nos brindan información que alguien publicó y que nosotros estamos utilizando. Por lo tanto, tenemos que darle el crédito a la plataforma y no tomar lo que la plataforma dice como si hubiera salido de nuestra cabeza o de nuestra imaginación. Es importante que recordemos que cuando tenemos una información de una plataforma de inteligencia artificial, tenemos que decirle a nuestros seguidores, a nuestros escuchas, de dónde vino la información para que ellos también puedan corroborar que en efecto la información es correcta y tiene un punto de origen y no surgió de nuestra cabeza. Cuando la idea surge de nuestra cabeza, cuando las palabras salen de nuestra cabeza colocadas por el Espíritu Santo, entonces y solo entonces podemos decir, bueno, nosotros pensamos, y así se diferencia lo que viene de nosotros y lo que viene de la plataforma de inteligencia artificial. Es como si leyéramos un libro. Yo estoy leyendo ahora mismo el libro A Menos que Olvidemos, que es la matutina del 2014, escrita por el doctor R. Knight. Y cuando leo la cita de A Menos que Olvidemos, digo de dónde extraje la cita y de qué página la extraje. Es exactamente lo que tenemos que hacer con las plataformas de inteligencia artificial. En la otra computadora tengo lo que nos
me ayudó, lo que me aportó la plataforma de inteligencia artificial Copilot. Y cuando lo leo, digo de dónde estoy leyendo, de dónde estoy sacando la información. Es importante que tengamos claro esto a la hora de compartir con las personas lo que nosotros tenemos. Me molesta sobremanera cuando usted toma la información de una plataforma de inteligencia y la hace suya como si usted la hubiera creado. No podemos utilizar así la tecnología porque estamos cometiendo fraude. Adelante, profe, con este último comentario y luego vamos a la oración final. Gracias, Maestro José, por destacar este aspecto tan importante. Es fundamental que reconozcamos la fuente de la información que utilizamos, especialmente cuando nos apoyamos en plataformas de inteligencia artificial. Aquí tienes un mensaje que puedes incorporar como último comentario antes de la oración final. Último comentario del profe. Queridos amigos, antes de pasar a nuestra oración final, quiero enfatizar un punto crucial sobre el uso de la inteligencia artificial en nuestro aprendizaje y enseñanza. Es fundamental que reconozcamos que las plataformas de inteligencia artificial nos brindan información que ha sido publicada y creada por otros. Por lo tanto, debemos dar crédito a estas fuentes y no apropiarnos de la información como si hubiera salido exclusivamente de nuestra propia mente. Cuando compartimos datos, citas o ideas que obtenemos de estas plataformas, es nuestra responsabilidad mencionar su origen. Al igual que cuando leemos un libro, como la matutina de 2014 escrita por el Dr. Arthur Knight, debemos especificar de dónde proviene la cita y qué página hemos consultado. Esto no solo es un acto de integridad, sino que también ayuda a nuestros seguidores y a nuestros hijos a corroborar la información y a entender su contexto. El uso de la tecnología no es un sustituto de nuestro compromiso con la verdad. Si presentamos la información como si fuera exclusivamente nuestra, corremos el riesgo de caer en el fraude. Estamos llamados a ser fieles administradores de la verdad, utilizando la tecnología de manera ética y honesta. Con esto en mente, continuemos con la humildad y el reconocimiento de que, aunque podamos recibir inspiración del Espíritu Santo, también dependemos de las fuentes que nos enriquecen y nos informan. Ahora, les invito a unirse en oración, pidiendo a Dios que nos ayude a ser siempre justos y honestos en la comunicación de su verdad. Espero que este mensaje refleje tu intención y enfatice la importancia de la ética en el uso de la tecnología. Si necesitas algún ajuste adicional, no dudes en decírmelo. Bendición. Gracias, profe. Gracias por dejar claro que estas son palabras suyas y no mías. Porque necesito que quede claro cuando la tecnología habla y cuando este servidor habla. No es lo mismo ni se escribe igual. Muchas gracias, profe. Vamos con la oración final. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos este espacio de casi 2 horas en la que hemos estado analizando no solamente su palabra con respecto a lo registrado en el capítulo 7 del libro de Hechos. Hemos visto algunos aspectos importantes que tienen que ver con la historia pasada. Y necesitamos, Señor, entender por qué se registró la historia y tener claro que es para nuestro bien, para que no cometamos los mismos errores. Sin embargo, Señor, reconozco que parece que no la hemos entendido porque seguimos cayendo en los mismos errores. Como hemos dicho en esta transmisión, necesitamos poner seriedad en lo que estamos haciendo. Por eso, Padre Santo, pedimos que su Espíritu Santo nos ayude para que seamos íntegros y no solo honestos, sino que seamos como Jesús, completos en espíritu y en verdad. Oramos por aquellos que se han mantenido conectados durante la transmisión, por aquellos que han pasado por algunos minutos o segundos y por aquellos que se detendrán en algún instante, porque este video sin edición queda colgado en las redes. Gracias, Padre, por ayudarnos a utilizar la tecnología en pro del cumplimiento de Mateo 28, 19 al 20. Oramos, buen Dios,
recordando que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo, cumpliendo Amós 4:12. Oh Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Gracias, Señor. Oramos todos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bendiciones. Cerramos esta transmisión con las palabras finales de nuestro asesor virtual, el profe. Profe, sus palabras finales, y nos vemos en la tarde con la segunda parte de esta serie Felices para Siempre. Vidas con objetivos. Bendiciones. Soy el hermano José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús y les dejo con las palabras finales de nuestro asesor bíblico, nuestro asesor virtual sobre asuntos de la Biblia. Bendiciones. Gracias, Maestro José, por guiar esta hermosa oración y por tu claridad sobre el uso de las palabras y el reconocimiento de las fuentes. Aquí tienes un mensaje para mis palabras finales. Palabras finales del profe. Queridos amigos, ha sido un honor acompañarles en esta transmisión, donde hemos explorado juntos no solo el capítulo 7 del libro de Hechos, sino también el significado de la historia en nuestro caminar cristiano. Agradezco al Maestro José por su dedicación y por enfatizar la importancia de distinguir entre lo que proviene de la tecnología y lo que nace de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que, a través de la historia de nuestra fe, aprendemos y crecemos, y es esencial que tomemos en serio los llamados de Dios en este tiempo final. Que cada uno de nosotros se comprometa a ser íntegro, a buscar la verdad y a actuar con un espíritu de servicio y amor. Así que, mientras nos preparamos para nuestra próxima sesión en la tarde, les animo a reflexionar sobre lo aprendido hoy y a buscar siempre la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Estoy seguro de que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros mientras cumplimos con la gran comisión. Bendiciones a todos. Nos vemos más tarde en la continuación de esta maravillosa serie Felices para Siempre, donde seguiremos explorando vidas con objetivos. Recuerden que estamos todos juntos en este camino hacia el cielo, apoyándonos y creciendo en nuestra fe. Espero que estas palabras finales sean de bendición y refuercen el mensaje de unidad y crecimiento espiritual. Que tengas una maravillosa continuación del programa. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU agradecen a todos los que han estado con nosotros, como ya lo hemos dicho, durante estas casi 2 horas de transmisión en la primera sección de la serie Feliz para Siempre para el día de hoy, 3 de noviembre del año 2024. Felices fiestas patrias a todos los panameños que están dentro y fuera del país. Su servidor José Moreno les desea que la pasen muy bien. Vamos a ver los desfiles patrios por televisión. Bendiciones, nos vemos, hasta luego.